Hola a todos nuevamente, bienvenidos a nuestro video número 12. El día de hoy abordaremos el tema de la sedimentación para dar continuidad con nuestro curso de calidad de agua en plantas de tratamiento y recirculación en las fincas bananeras. Entonces, arranquemos. ¿Qué es la sedimentación? Podemos decir que es promover las condiciones de reposo en el agua, es decir, la baja velocidad, ¿cierto? Para que remover mediante la fuerza de la gravedad las partículas que están viajando en suspensión y que son de alta densidad. ¿Cuáles son esas partículas? Pues los coágulos o flóculos que hemos formado en procesos anteriores de mezcla rápida, coagulación y el proceso de floculación que acabamos de ver en el video anterior. Entonces, en resumen, lo que deseamos es que ese coágulo o flóculo se precipite y se vaya al fondo de algún tanque, ¿cierto? Para eso es la sedimentación. ¿Cuál es nuestra fuerza fundamental? Ya lo dijimos, la gravedad. Entonces lo que queremos es promover una muy baja velocidad en el tanque de sedimentación para que esa gravedad actúe sobre el floc y lo precipite. Aquí vemos una imagen, una secuencia donde primero coagulamos, es decir, aplicamos, por ejemplo, sulfato de aluminio o cloruro férrico, otro coagulante. Posteriormente notamos de que para esas concentraciones era necesario adicionar un polímero. Estoy dando un ejemplo muy específico, ¿cierto? De una calidad de agua muy específica. En este caso fue necesario aplicar el polímero y ya el polímero nos ayudó a flocular, ¿ya? Entonces lo que hicimos fue incrementar el tamaño del floc inicial que se hizo con sulfato de aluminio. Posteriormente ese polímero necesitaba ser retirado. ¿Cómo se removía? Dando unas condiciones de baja velocidad en el agua y dejando que la gravedad actuara. Y el resultado final es esta última fotografía que ven a la derecha, que es el sedimento ya en el fondo y el agua libre de sólidos suspendidos. Entonces, este es un resumen como del tratamiento inicial de una planta de recirculación y es a lo que queremos llegar con el proceso de sedimentación que vamos a ver el día de hoy. Un agua clarificada, libre de sólidos suspendidos. Problemas de la sedimentación. ¿Cuál va a ser el mayor problema si no le ajustamos la velocidad al tanque de sedimentación? Pues que provocamos el retorno de esos flocs hacia los tanques de desmane y desleche, es decir, estaríamos bombeando un agua sucia, digámoslo así, ¿cierto? En esta foto que ustedes ven aquí, notamos que esta foto fue tomada al final del sedimentador. Notamos que la estructura de salida es un tubo, ¿cierto? Ahorita vamos a ver del por qué no debe ser un tubo la estructura de salida. Y notamos que por ese tubo se está yendo todos los flux hacia la bomba, hacia la estación de bombeo y obviamente la bomba vuelve y los retorna al tanque de desmane y al tanque de desleche. Entonces, eso es lo que queremos evitar con una mala sedimentación. En muchas fincas que visitamos encontramos como denominador común en la estructura de salida que estos flux no sedimentaban y luego los recirculábamos. Es decir, no es un problema muy puntual de algunas fincas, es un problema generalizado en la mayoría de plantas de tratamiento. El por qué ya lo vamos a ver. Los factores que afectan la sedimentación. Tenemos como primer factor las fallas en la coagulación. ¿Qué es esto? Que las dosificaciones de sulfato de aluminio u otro coagulante que utilicemos no han sido las adecuadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Corregir esas dosificaciones, primero haciendo un test de jarra como lo vimos en un video anterior. Segundo, eliminar el uso de alumbre en los tanques de desmane de leche. Hemos sido muy insistentes con esto porque es real que el alumbre dentro del tanque me genera flux y ese flux pues me genera obviamente un problema primero de calidad de fruta y segundo un problema de coagulación porque el alumbre no permite dosificar las concentraciones que quisiéramos, ¿cierto? Eso ya lo hemos hablado mucho en otros videos. Y tercero, evaluar la posibilidad de usar polímeros. ¿Cuándo se utilizan polímeros? Cuando la estructura de sedimentación no es adecuada o es muy pequeña y es muy costosa construirla. Entonces, se debe primero hacer un test de jarras para evaluar el uso de ese polímero para que le ayude
a la coagulación y obviamente el flux sedimente de mejor manera en un tiempo menor a que si lo hiciéramos sin polímeros, solamente el coagulante. Otro factor es el alto caudal en el sedimentador. ¿Qué es esto? Que algunos operarios o coordinadores en las empacadoras solicitan aumento de la presión en los orificios de salida para acelerar el proceso de empaque de fruta. Eso es un error muy común, ya que ese alto caudal que ellos piden me genera un tiempo de retención hidráulico mínimo dentro de toda la planta de tratamiento. Es decir, un tiempo de retención mínimo en el floculador y un tiempo de retención mínimo en el sedimentador, y obviamente si tenemos filtros me genera un tiempo de retención mínimo en las unidades de filtración, y eso genera que el flow se retorne nuevamente hacia la estación de bombeo, como es la imagen que observamos aquí. Llega el agua al tanque de almacenamiento, es bombeada nuevamente hacia la planta de tratamiento, hacia los tanques de lavado de fruta. Entonces la idea es corregir eso, de que no nos dejemos de pronto llevar por el tiempo de empaque, sino que respetemos más bien los tiempos de desleche de la fruta. Si logramos respetar esos tiempos de desleche de la fruta, podemos tener un caudal óptimo para la planta de tratamiento, ¿cierto? Y no afectamos el tiempo de retención hidráulico de todo el sistema. Si afectamos ese tiempo de retención hidráulico de todo el sistema, la sedimentación es pobre y el floc retornará a los tanques de lavado de fruta. Solución: instalar tuberías de retorno a la salida de la bomba. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando hay un alto caudal, ¿ya? Entonces instalamos esta línea que observan aquí en la imagen del lado derecho. Aquí observan una línea de retorno, ¿cierto? Esta es la salida de la bomba y va hacia los tanques de lavado de fruta, e instalamos una tubería de retorno que llega al mismo tanque. ¿Para qué? Para controlar el caudal que sale efectivamente hacia los tanques. Con esa solución, que es muy fácil de hacer y es muy económica, corregimos el problema del alto caudal. Otro factor que afecta el alto caudal es el mal diseño de la planta de tratamiento y recirculación. Ese mal diseño genera que el caudal de operación real sea muy superior al caudal de diseño. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? Hacer reingeniería en toda la planta de tratamiento, es decir, calcular nuevamente los volúmenes de los tanques para asegurar un tiempo de retención óptimo y obviamente construir. Todo esto a la luz de los números, ¿cierto? O sea, todo esto no se debe hacer, digámoslo, por experiencias previas ni nada de eso. Se debe hacer es con números, calculado primero haciendo una prueba de sedimentación para calcular un tiempo de retención óptimo. Otro factor que afecta a la sedimentación es el bajo tiempo de retención, ¿cierto? Ahí volvemos como a lo mismo que hablamos anteriormente. La planta de tratamiento original fue intervenida, reduciendo su tiempo de retención hidráulico de diseño, lo que genera una baja tasa de sedimentación. ¿Qué es eso? Para que lo veamos gráficamente. Miremos esta imagen, estas tres imágenes que tenemos en el fondo, son tres imágenes de diferentes perfiles del mismo sedimentador, ¿cierto? Una foto desde la primera foto a la izquierda, desde el final del sedimentador donde vemos la curva, otra foto donde vemos el detalle de la intervención y otra foto en la estación de bombeo. ¿Qué pasó aquí? Lo que está escrito: la planta original fue intervenida. ¿Cómo la intervinieron? Dijeron: no, esta planta es muy grande, utilicemos parte de la planta como reservorio de agua e instalemos un muro aquí donde estoy señalando, que es este mismo muro que ven en la foto aquí, este detalle. Entonces, en esa planta instalaron ese muro y claro, el sedimentador cortó su tiempo de retención porque ya no es tan largo como este giro en U que vemos acá, ¿cierto? Aproximadamente unos 35 metros de recorrido, sino que ya son 15, creo, 20 metros de recorrido apenas con ese muro. Al lado de ese muro instalaron una tubería de recolección de aguas, que es esta misma que ven en la imagen de la derecha, que va directamente ¿a dónde? A la estación de bombeo, es decir, cortaron el tiempo de retención hidráulico de la planta de tratamiento. Fue una intervención que funcionó para la recuperación de agua,
pero no funcionó para la sedimentación porque prácticamente dañaron el proceso de sedimentación. Entonces, la invitación a todo el gremio es que si alguna finca, si las fincas tienen esta estructura completa y fue intervenida en este punto, cortándole el tiempo de retención hidráulico, la invitación es a que la reestructuren nuevamente y la pongan a funcionar de forma completa. Un criterio de diseño es que el largo de todos los sedimentadores, un sedimentador convencional, el largo debe ser por lo menos 3 veces el ancho, por lo menos, de ahí para allá lo que le dé el diseño, ¿cierto? El cálculo. En esta foto notamos que pues obviamente 35 metros de longitud por aproximadamente unos 50 o 2 metros que tiene de ancho, cumple con esa condición. Pero ya en un sedimentador corto como quedó ya la condición se rompe, ¿cierto? No aseguramos que sea mínimo 3 veces el ancho y tampoco aseguramos el tiempo de retención hidráulico ideal. Recordemos que es el tiempo de retención hidráulico porque hablo mucho sobre él. Es el tiempo que permanece una gota de agua desde que entra hasta que sale de la unidad de sedimentación o de la unidad de floculación, ¿ya? Se aplica para todas las unidades de tratamiento. Ese es el tiempo de retención hidráulico. Entonces es eso, es invitarlos a que si en campo, en fincas observamos esto, inmediatamente hagamos la sugerencia de reactivar la planta completa, ¿ya? Pero las intervenciones tienen que ser calculadas, ¿cierto? Hay que ir, evaluarla, mirar el tiempo de retención actual versus el tiempo de retención con el que quedaría la planta funcionando posteriormente y si es necesario la instalación de filtros, ¿ya? Para cumplir con el objetivo de calidad de agua, que es lo que pide las normas Global Gap o FISMA, que sea agua prácticamente potable, ¿cierto? Entonces ese es el problema con las intervenciones no calculadas y las intervenciones empíricas que le hacen a las plantas, que no calculan los tiempos de retención hidráulica. Esto es un poco de lo mismo que les vengo hablando del tiempo de retención y de la intervención mal hecha en una planta. Aquí se ve también claramente cómo esta planta tenía un sedimentador en U, ¿cierto? Iniciaba acá donde tengo el cursor, llegaba hasta aquí y giraba y se iba por acá el agua hasta la estación de bombeo. Es decir, aquí tenemos otro perfil, el agua hacía esto, giraba y se iba para acá, para la estación de bombeo. ¿Qué hicieron? Para ganarse este espacio como un tanque de reserva de agua, lo que hicieron fue sellar aquí y construir y hacer un orificio con tubería. Otro error muy grave, lo vimos inicialmente. Es la foto que les mostré hace rato, donde los flux se retornaban al tanque de bombeo, era esta. Era en este punto exactamente, porque todo el flux se iba por la tubería y también está mal, tanto cortar la planta, ¿cierto?, intervenirla, como instalarle esa tubería. Entonces, ¿qué pasó aquí? El sedimentador se acortó totalmente y vean el efecto, el agua está totalmente blanca por la presencia de flux que no sedimentan y nunca les va a sedimentar a menos de que reviertan el proceso que hicieron, o sea, rompan este muro y le den el tiempo de retención adecuado, o a menos que hagan unas pruebas con polímero para que el polímero precipite el flux en este sedimentador pequeño, pero eso es calculado y con pruebas. Lo ideal sería respetar el tiempo de retención original de la planta, ¿cierto? Romper el muro y reactivar la planta, ¿ya? Entonces las fincas tienen un reto a ejecutar, es reactivar la planta y construir reservorios para que reutilicen esas aguas, pero en otro punto, no en el sedimentador original. Listo, la invitación es a que todos los sedimentadores originales los manejemos tal cual como fueron diseñados. Si es necesario una reingeniería, se hace y se calculan los tiempos de retención suficientes y se calcula la obra civil como tal. Otro factor que influye en la sedimentación es el cortocircuito hidráulico. ¿Qué es eso? Es que parte del volumen de agua que entra por el sedimentador no se distribuye homogéneamente en toda la estructura y prácticamente se va con rapidez hacia la estructura de salida, ya por un solo sector del sedimentador, sin respetar el tiempo de retención hidráulico. Este cortocircuito se genera por daños en las estructuras o mala distribución del agua que entra y sale del sedimentador.
genera las llamadas zonas muertas. ¿Qué es eso que les acabo de leer? Es esto mismo. Una mala distribución en la entrada es que la entrada de agua está por un solo punto, por un tubo o por una pequeña ventana, digámoslo así, en el sedimentador. Y el agua se va derechito, derechito hasta una estructura de salida que puede estar aquí, ¿cierto? O puede estar acá. Si la estructura de salida está en la esquina opuesta o en el centro, pues obviamente el agua va a intentar hacer un giro con una curva suave hasta encontrar la salida y me genera muchísimas zonas muertas donde el agua no circula adecuadamente y el floc pasa de la entrada a la salida en un tiempo mínimo sin respetar el tiempo con el que fue diseñada. Entonces la invitación es a que todas las estructuras de sedimentadores deben diseñar una entrada homogénea a lo ancho y una salida homogénea también a lo ancho del sedimentador. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, si la estructura de entrada aquí era una tubería, yo lo que puedo hacer es a esa tubería le pongo una T y distribuyo a lo largo con un tubo, a lo ancho de todo el sedimentador mediante orificios y así arreglo el daño que es una estructura mal diseñada, una estructura de entrada mal diseñada. Lo mismo para la estructura de salida. Si la estructura de salida es una tubería o una ventanita, lo que voy a hacer que es un vertedero a lo ancho de todo el sedimentador, o si es mediante tubo, instalo una tubería de recolección en todo lo ancho. Es decir, asegurar que el agua pase homogéneamente desde la entrada hasta la salida, haciendo líneas de flujo, unas líneas de flujo que salgan longitudinalmente en todo el sedimentador y no me genere estas zonas muertas. Aquí tenemos unas zonas muertas, pero ya vistas desde un floculador mal diseñado, cuya entrada está mal, ¿cierto? Porque ven como una garganta aquí, me genera una especie de zonas muertas en las esquinas, y los giros también fueron mal diseñados, entonces en estas esquinas me genera algunos retornos de agua y recirculaciones. Entonces el agua haría prácticamente este flujo que tiene las líneas continuas y me genera zonas muertas. Eso es lo que queremos decir con cortocircuito hidráulico y se debe evitar. ¿Cómo se debe evitar? Obviamente haciendo un diseño bien calculado y modelado previamente en dibujo mediante AutoCAD 3D puede ser. Se modela para uno observar dónde tiene zonas muertas y corregirlos antes de construir. Otro factor, la presencia de muros internos y la mala distribución de entrada y salida, ya lo explicamos. Este es otro ejemplo, este dibujo, es otro ejemplo de un sedimentador mal diseñado que lo hemos visto mucho en fincas. Vea, la estructura de entrada prácticamente fue una ventana en concreto, ¿cierto? Donde el agua cae, pero no se distribuye a lo ancho de todo el sedimentador, no se distribuye, sino que simplemente cae en este punto y continúa una línea recta por un solo lado del sedimentador. Hemos visto también unas mamparas o muros que lo que hacen es que obligar el agua a pasar por flujo sumergido. Gravísimo error en un sedimentador. ¿Por qué? Porque pues, pensemos, ¿para qué es el sedimentador? Obviamente para que el floc se precipite, ¿cierto? Si yo logro precipitar el floc, pero yo le instalo una barrera al agua y obligo a que el agua pase por debajo, ¿qué va a hacer el agua? Simplemente se va a meter por debajo y va a resuspender el floc que ya había precipitado. Entonces me resuspende el floc y vuelve y lo lleva hacia la parte superior del sedimentador y nunca vamos a precipitar completamente. En estas zonas donde el agua pasa por flujo sumergido me genera una alta velocidad. Entonces perdemos todo el efecto que causamos acá de baja velocidad en el agua y reincorporamos una alta velocidad que genera resuspensión del floc. Entonces estos muros hay que demolerlos. ¿Para qué? Para que el flujo del agua sea lo más homogéneo posible en velocidad. ¿Listo? Y la distribución hay que repararla. Entonces me genera zonas muertas. Y aquí vemos una estructura de salida que es un tubo, que ya lo explicamos, está mal. ¿Por qué? Porque el agua que llega por esta esquina se ve obligada a hacer este giro hasta salir por acá y me aumenta la velocidad en la estructura de salida. Si me aumenta la velocidad en la estructura de salida, puedo romper el floc.
¿Yo qué quiero con el floc? No romperlo, es conservarlo y precipitarlo. Si yo le aumento la velocidad por cualquier condición, el floc se rompe y prácticamente se daña el tratamiento. Tipos de sedimentadores. Tenemos sedimentador convencional, que es este. Es un sedimentador que el largo es mínimo 3 veces el ancho, ¿ya? El largo nos lo dirá los cálculos de diseño, pero mínimo debe ser 3 veces el ancho. Normalmente se le pone un muro, pero ese muro debe ser con orificios homogéneamente distribuidos en todo el largo y el alto de la estructura de concreto que se le haga, ¿cierto? Esta es una estructura de entrada solamente para homogenizar el flujo, ¿ya? Después viene la zona de sedimentación efectiva, que es esta, ¿ya? Este tanque libre. Y finalmente una estructura de salida, que es una canaleta, pero ustedes ven que hay flechitas que indican que la canaleta va a lo ancho de todo el sedimentador. Tiene una pendiente que lo que hace es generar que el floc vaya sedimentando y vaya cayendo en esta canaleta final para ser luego retiradas mediante bombeo o mediante purgas con válvulas si se les deja, pues. Entonces esto es un sedimentador convencional. Perdón. Tenemos profundidades típicas de 3 metros y se manejan tiempos de retención dependiendo si tenemos o no filtro de arena al final. Si tenemos filtros de arena al final, tenemos tiempos de retención típica entre 2 a 4 horas. O sea, una gotica de agua desde que entra por aquí, por esta estructura de entrada que es una canaleta, una gotica de agua que llega desde aquí hasta que sale por la canaleta de acá, dura entre 2 a 4 horas. Si no tenemos filtro de arena, en algunos casos el tiempo de retención hidráulico puede llegar hasta 12 horas. Entonces, súper importante eso, conocer los tiempos de retención hidráulico y las condiciones de la planta. Por eso les decía que hay casos donde no podemos intervenir plantas por el costo o porque no hay espacio. Entonces nos toca que la mejor medida es aplicar polímero. ¿Por qué? Porque no logramos los tiempos de retención hidráulico con coagulantes solamente. Entonces hay que ayudarle a la planta en caso de que no se pueda mejorar. Sedimentador de alta tasa. Los sedimentadores de alta tasa son aquellos sedimentadores que tienen placas, como lo ven aquí en la imagen de la izquierda y en la fotografía de la derecha, placas inclinadas. Normalmente esas placas se construyen en asbesto cemento, en algunos casos en acero inoxidable de alto calibre, o en otros materiales que pueden también servir, por ejemplo algunos acetatos de alto calibre también, ¿cierto? Esas placas están a 60 grados de inclinación, la distribución se hace desde el fondo con tubería con orificio y la recolección se hace en la parte superior con canaletas como esta que ven en la foto de la derecha. Entonces aquí en la foto de la derecha ustedes ven las placas inclinadas y la tubería de la canaleta, perdón, de recolección con estos pequeños vertederos triangulares que se le han construido. ¿Listo? Entonces el sedimentador de alta tasa me reduce el tiempo de retención de 15 a 25 minutos apenas, ya no es de 2 a 4 horas si tengo filtro. Entonces la ventaja también es que es de poca profundidad, no vamos a tener los 3 metros de profundidad que teníamos en el sedimentador convencional y nos genera una altísima sedimentación, o sea, una altísima eficiencia en la remoción de flux. La desventaja es que operativamente a veces se torna un poco difícil lavar esas placas y si metemos un operario son propensas a que se rompan cuando las estén lavando, ¿cierto? Ese es el sedimentador de alta tasa, muy bueno operativamente, con dificultades para su mantenimiento. Sedimentador en U, es el mismo sedimentador convencional, simplemente que para aprovechar los espacios se le hace un giro en U, como lo pueden ver en la imagen, para que el agua conserve, digámoslo así, el tiempo de retención hidráulico, pero con la mínima área disponible. Bueno, una recomendación aquí, que después del segundo día de embarque procuremos la extracción de lodos antes de iniciar procesos. Bueno, hasta aquí vimos todo lo que tiene que ver con sedimentación. Ya en el próximo video vamos a ver todo lo que tiene que ver con almacenamiento y reservorios
en los sistemas de tratamiento y recirculación de las fincas bananeras. Muchísimas gracias por su tiempo. No olviden llenar la evaluación que está adjunta a cada video. ¿Listo? Muchísimas gracias.